5 para los laterales. Aquí hay un lateral, aquí hay otro lateral. Y el espacio que nos queda hacia afuera puede ser otro ojo más. Entonces puede ser un ojo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien. Con 8 espacios va a ser más que perfecto para poder trabajar este diseño. Así que por favor, vamos a dividir la línea del horizonte, la línea horizontal, vamos a dividirla en 8 partes iguales. Ya tenemos la mitad. Ahora vamos a dividir 4 de un lado, 4 del otro. Y es súper fácil, muchachos. Vámonos a la mitad del lado izquierdo primero. Mitad del lado izquierdo. Y puedes dividir también la mitad de este espacio primero. Primero la mitad de este espacio, así como lo hicimos al inicio. Ahí está. Va a ser mucho más sencillo hacerlo por mitades. Va a ser mucho más sencillo. Y luego la mitad de la mitad. Déjeme nada más enfoco ahí un poquito. Ahí está. Después la mitad de la mitad. Ahí está. Perfecto. Entonces aquí es 1, 2, ya lo tenemos. 3 y el cuarto ojito. Ahí está. Del otro lado, más o menos, Ángela, sí te vas a perder un poquito. Todo el dibujo principalmente. Todo el boceto. Del otro lado, como ya tenemos la medida, vamos a medir hacia el otro lado y ya marcamos las 8 partes iguales. ¿De acuerdo? 8 partecitas iguales. ¿De acuerdo? No lo marquen demasiado, por favor. No lo marquen demasiado. Únicamente tiene que ser un trazo ligero, porque al final vamos a eliminar un poquito nuestras líneas, las líneas que se marquen demasiado. Muy bien. A ver, contemos por favor, desde la izquierda a la derecha es el espacio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿En cuáles espacios van a quedar los ojos? Mencionábamos. Es el espacio vacío, lateral, y en el 3, 4, 5 y en el 6. ¿De acuerdo? En el tercero y en el sexto. Contando de izquierda a derecha es 1, 2, 3. Aquí va un ojo. 4, 5, 6 va el otro ojo. ¿De acuerdo? Así que vamos a iniciar por ahí. En la parte del ojo, como ya tenemos la anchura, hay un diseño muy bonito que me gusta mucho dibujar los ojos de un jaguar, porque es un circulito así bien bonito. Círculo perfecto, por favor. Vamos a dibujar el círculo perfecto a la anchura del espacio número 3. ¿Sí? En el ancho del espacio número 3, aquí dibujamos un circulito perfecto. Ese circulito perfecto lo vamos a tener que cortar por el párpado en la parte superior. Este de aquí. Cortamos un poquito el párpado superior. Bajamos, va a rebasar un poquito el área de mi medida, porque ya el lagrimal sobrepasa a la izquierda, sobrepasa a la derecha el rabillo del ojo también. Así que el circulito era únicamente en la medida de las 8 partes, un octavo. Muy bien. Cortamos el párpado superior. Bajamos la línea para formar el lagrimal. Y podemos hacer un pequeño contorno fuera del circulito. Fuera del circulito podemos ir haciendo un pequeño contorno para la zona más oscura del ojito de nuestro jaguar. Muy bien. Delineamos un poquito, no le presiones tan fuerte, por favor, no hay que abusar de la presión de nuestra mano sobre el papel porque puedes dañar la hoja. Pueden dañar la hoja y después ya no van a poder corregirla y se va a marcar muy fuerte al momento de pintar y no va a haber manera de solucionarlo. Así que con mucho cuidado hay que hacer el trazo lo más ligerito que se pueda. ¿De acuerdo? Lo más ligerito que se pueda. Yo intento marcarlo un poquitito oscuro para que ustedes lo vean en la cámara, pero lo ideal es que lo hagan más clarito de lo que yo lo estoy haciendo. ¿De acuerdo? Más clarito de lo que yo lo estoy haciendo. Bajamos hacia el centro para formar esta parte del lagrimal. Ahí está.
La pupila, justo al centro del círculo, por favor, del iris. Justo al centro marcamos la pupila. Se corta un poquito con la sombra en el párpado superior. Hay un brillito ligeramente rectangular. Y podemos rellenar un poquito sin presionar demasiado el ojo izquierdo. Muy bien. Vamos a realizar exactamente lo mismo en el ojo derecho. Exactamente lo mismo. Un círculo perfecto sobre la línea. Y la anchura del 1/8, que para eso lo medimos. Entonces ya sabemos que un jaguar, muchachos, cabe 2 veces el ojo, entre ojo y ojo. Cabe 2 veces. Tiene la separación de 2 ojos de distancia. Círculo perfecto. Y cortamos la parte superior del párpado para poder formar toda la silueta oscura, todo el delineado totalmente bien marcadito. Rebasa un poquito los bordes, sí los va a rebasar. Y se forma el lagrimal con un triangulito hacia el centro y hacia abajo. Sombreamos un poco, no tienes que hacer un específico trazo bastante pulido porque es únicamente la base, al final se va a cubrir. Sí, así que lo más importante para un dibujo, muchachos, siempre les voy a recomendar que le dediquen mucho tiempo al boceto. Si el boceto resulta bueno, la pintura no va a fallar, la pintura va a salir bien. Pero si el boceto es malo, la pintura va a salir peor. La pintura no lo va a solucionar. Así que hay que tener mucho cuidado. No sé cuántos de ustedes son de los que dicen de que, no, pues así lo dejo, no, así lo dejo y ahorita cuando lo pinte ya lo arreglo. Eso es totalmente equivocado. Tienes que dedicarle tiempo al boceto para que cuando empecemos a pintar ya no tengas que pensar en el dibujo. El dibujo ya va a estar listo. Muy bien. Elvis, cuando termines hasta este punto, por favor, para todos los nuevos, ahí en el chat me pueden escribir todas las dudas, preguntas que tengan con respecto a la clase. Y también la palabra Elvis. La palabra Elvis significa ya terminé. Para que no escriban demasiado, la palabra Elvis significa ya terminé. Y la palabra Jackson significa aún no termino. De esa manera puedo saber cuando ya van terminando o cuando a algunos les falta por acabar. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta este punto, muchachos? ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. Ahorita vamos a comenzar con la mezcla de nuestro café. Van a mostrar, o se van a dar cuenta más bien que es una técnica bastante sencilla. Es una técnica muy sencillita, pero con un buen boceto podemos hacer maravillas con cualquiera de las técnicas que podamos utilizar. Así sea, no sé, cualquier otra cosa que se te ocurra pintar, lo más importante es esto, lo más importante es el boceto. ¿De acuerdo? Ahora, todos pongan atención, por favor, del lado derecho en la fotografía. Vamos a medir mucho, o bueno, no mucho, sino nada más lo más importante que son ojos, nariz y boca. Vamos a medir esta parte para que no vaya a fallar ninguna proporción del jaguar. Todos observen a la fotografía del lado derecho, por favor. Voy a colocar la altura del ojo izquierdo. ¿Sí? Voy a colocar la altura del ojo izquierdo. Tomando en cuenta el marco negro, ¿verdad? El marco negro. En la parte de arriba y en la parte de abajo. Vamos a tomar de medida, quiero que pongan mucha atención aquí porque si se me pierde no lo voy a repetir. Hacia abajo, voy a tomar la medida de altura y voy a contar hacia abajo y la pregunta es, ¿cuántos ojos de distancia hay hasta la nariz? Tomo la medida de alto del ojo y contamos hacia abajo. Todos aquí. Un ojito, fíjate hasta dónde llega. 2 ojitos hasta dónde llegan. Y si cuento un tercero, ¿a cuánto llegó, muchachos? ¿A cuánta distancia llegó?
A 2 ojos y medio, exactamente. A 2 ojos y medio. Repito, tomo la medida del ojo y duplico hacia abajo, voy contando. Aquí cabe un ojito, 2 ojitos y medio para donde inicia la nariz. ¿De acuerdo? Si coloco un ojo más, 4 ojos, observa que exactamente queda donde está el cruce de o el inicio de la boca en la parte superior. ¿Ya viste? Cuento un ojo, 2 ojos, 3 ojos, 4 ojos, está la boquita. Cuenta 4 ojos, por favor, hasta la boca. Y si agrego otro más, observa, hasta la barbilla. De hecho, rebasa un poquitito la barbilla, ¿ya te diste cuenta? Entonces, por favor, van a contar 5 ojos de distancia hacia abajo. ¿Cómo lo hacemos? Pongan atención. Voy a girar mi hoja con la punta del lápiz y la uña del dedo pulgar. Voy a tomar la medida de alto de este ojito, desde los contornos, ¿sí? De la parte superior a la parte inferior, desde los contornos. Con la punta del lápiz y la uña del dedo pulgar. Ahí estoy enmarcando mi ojo. Voy a contar hacia abajo 5 ojos de distancia, 5 veces. Aquí es 1 y con la punta marco. 2 y con la punta marco. 3, marco. 4 y 5. Levante la mano a quien le quedó dentro de su hoja. Perfecto. A todos les debe de haber quedado dentro de la hoja. Levante la mano a los que no les quedó dentro de la hoja. Si no les quedó dentro de la hoja, posiblemente midieron mal la mitad de distancia de los ojos y la división de las partes debió haber sido correcta también. Así que espero que a nadie le haya fallado la medida. Si lo hicimos correctamente desde el inicio, repito, hicimos la María Luisa. Dividimos a la mitad vertical, la mitad horizontal, y la línea horizontal la dividí en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Y contando de izquierda a derecha es 1, 2, 3, y en el sexto caen los ojos encima de la línea. ¿De acuerdo? Encima de la línea horizontal. Y si tomas esa medida e hicimos el circulito perfecto en el ojo, contando hacia abajo 5 veces, debe de caer absolutamente dentro de nuestro espacio. Si la medida y la proporción en nuestro dibujo va a ser siempre igual. ¿De acuerdo? Si quedó justito, está perfecto, porque a 5 ojos de distancia está justo la barbilla. Muy bien. Pero para eso, muchachos, para eso es la María Luisa. La María Luisa les dije al inicio que era un margen de error, ¿no? Si te quedó justo, puedes ampliar la María Luisa, Janet, o pueden ampliar un poquito la María Luisa porque queda un espacio. Tienen este margencito de error que los va a salvar. ¿Se entiende? Si no colocamos la María Luisa y nos queda fuera de nuestra hoja, ya no lo podemos salvar. Tendríamos que hacerlo nuevamente. Pero la María Luisa nos rescata para poder ampliar la María Luisa y dejar un espacio libre. ¿De acuerdo? Ahora, dijimos que a 2 ojos y medio, 1, 2 y medio, justo aquí va a colocarse el borde superior de la nariz. Coloco una línea guía así. A 2 ojos y medio, coloco una línea guía. A 4 ojos, colocamos otra pequeña línea guía que aquí va a estar la boquita. Miren aquí, en la altura de 4 ojos de distancia. Lo voy a marcar para que no se me pierdan, porque 1, 2, 3, 4 y 5. Dijimos que a 2 ojos y medio está el borde de la nariz, marco una línea guía. A 4 ojos está el inicio de la boca. Aquí en el inicio de la boca, muchachos, justo aquí, hagan un pequeño triangulito. Para que no se les vaya a perder que ahí va el inicio de la boca. Y hacia el área número 5, rebasado, un poquito debajo de la línea número 5, va a quedar la barbilla. Entonces podemos hacer esto, mira.
esta pequeña formita en una curva ligeramente debajo de la línea número 5. O si lo quieres hacer exactamente en la línea número 5, no hay mucha diferencia. ¿De acuerdo? Ahora ya tenemos la medida muy cercana y certera de dónde van a colocarse ojo, nariz, boca, pero nos falta la anchura de la nariz. Pongan atención del lado derecho en la fotografía, por favor. El ancho de la nariz es exactamente donde está el lagrimal en el ojo. Donde termina el ojo, en la parte interna, ahí está justamente el ancho de la nariz, tanto a la izquierda como a la derecha. ¿Ya vieron? Exactamente al lagrimal. Así que bajamos, por favor, 2 líneas guía del lagrimal. Bajamos estas 2 líneas guía desde los lagrimales. Y esa exactamente va a ser la anchura de la nariz. Y dijimos que como el borde estaba a 2,5 ojitos, aquí empezamos con un triangulito, ¿no? Empezamos con un triangulito aquí para señalar la zona de la nariz. ¿De acuerdo? Un triangulito con líneas un poquito curvas. Y ahí mismo vamos a enfocarlo, por favor, el detalle. Después del triangulito le damos las formas correctas. Asegúrate de que el borde de la nariz quede justamente en las líneas que bajamos de los lagrimales. Dibujamos, por favor. Ya no va a haber ninguna falla, ningún error. Si estás midiendo correctamente, todo va a salir muy bien. No va a haber ningún error. O la ligera diferencia va a ser mínima o imperceptible. ¿De acuerdo? Dibujamos la naricita. Esto que estamos haciendo, muchachos, es muy similar a realizar un retrato en un rostro de cualquier tipo. Puedes iniciar por los ojos, la nariz, la boca o lo que quieras iniciar para poder medir. Pero de preferencia, normalmente siempre, o el común denominador es iniciar por los ojos. Aunque en la mañana hicimos un león y empezamos con la nariz. Y también es un margen bastante importante para poder medir. En lugar de ojos de distancia, medimos narices de distancia. Pero es exactamente lo mismo. No se alcanzan a notar, pero sabemos que tiene fosas, así que las agregamos, por favor, las fosas a la izquierda, fosa a la derecha. Tiene exactamente la misma forma de una nariz de gatito, de un felino, de todo tipo. Los felinos tienen la misma forma en la nariz. Unimos, por favor, de la nariz hacia la boca, una línea ligeramente paralela con un ligero grosor para poder conectar nariz y boca. Y observa muy bien lo siguiente. Debajo de la nariz y arriba de la boca, o más bien entre la nariz y la boca, a los lados están 2 ovalitos que se le llaman los belfos, que son los que de donde nacen los bigotes. Las formitas de los belfos van a caer de donde inicia la boca, van a formarse 2 ovalitos, uno a la izquierda y uno a la derecha. 2 ovalitos que conectan hacia el borde de la nariz. Hacia el borde de la nariz. ¿Qué tan anchos? Podemos también medirlos. Observa. Podemos también medirlos y observar que el ancho de los belfos es exactamente donde está el rabillo del ojo, por la parte interna. ¿Ya viste? Para que no te salgan muy grandes o muy pequeños, el ancho del rabillo del ojo, si bajamos la línea, nos debe de quedar donde va a quedar el ancho del belfo. ¿De acuerdo? Es demasiado simple observar y entender esta parte del proceso cuando empezamos a medir y que queremos que nos quede lo más parecido posible, ¿no? Una buena proporción es ideal para un buen trabajo al final. Definimos una manera más exacta en el belfo. Aquí está ligeramente planito, no está totalmente circular u ovalado. Tiene una ligera formita plana en el belfo izquierdo, en el belfo derecho.
En otras palabras, modificamos el óvalo para poder darle un aspecto más correcto al diseño del belfo. Aquí señalo, puedes no marcar, únicamente visualizar o señalar un poquito al aire para que no tengas que hacer demasiadas líneas, pero es importante que las hagamos al inicio si apenas vamos iniciando con el aprendizaje del dibujo, para que sepas y tengas la guía correcta. Muy bien, de aquí nacen un poquito de líneas sombreadas hacia arriba para colocar el grosor en los pómulos, pero esto ahorita lo vamos a dar el terminado. Si avanzamos en la parte de abajo de la boca, nos vamos a dar cuenta que tiene una mancha muy oscura debajo de los belfos, al centro de la boca. Esto lo podemos sombrear. Esto lo podemos sombrear. Y después le damos la ligera extensión hacia la barbilla. Pero si observamos a detalle, la barbilla no es un óvalo como tal, es un recuadro ligeramente con líneas curvas. No sé si lo alcanzan a observar, pero es un ligero recuadro que se esconde aquí debajo de los belfos con líneas curvas. ¿Sí? No es como tal un óvalo, ¿no? No es como tal un óvalo, son líneas curvas que forman un pequeño recuadro. Muy bien. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? Lo más difícil ya lo completamos. Ahora vienen un poquito los detalles. ¿Cuáles son parte de estos detalles? Principalmente el ancho de la nariz, el ancho que baja desde los lagrimales. Esto de aquí. Podemos generar unas pequeñas sombras, unas manchitas que conecte el lagrimal con el borde de la nariz. Esta partecita. Las manchas pueden ser muy aleatorias, no tienen que contarlas ni colocarlas de manera muy precisa. Simplemente con que al final en la pintura pongamos un montón de manchas, pues se va a ver bastante bien. ¿De acuerdo? Y ya por último, el detalle en los belfos, que son primero podemos hacer unas líneas guía, donde vamos a colocar los puntitos. Son 1, 2, 3, 4. Son 4 linecitas que podemos rellenar con un poquito de circulitos o garabatos. Cuando empecemos con la pintura, sabemos que aquí debemos de colocar un poquito de manchitas circulares para darle el efecto de la mancha en esta zona. Del otro lado, de igual manera, es 1, 2, 3, 4. Y marcamos. Todo el boceto, repito, muchachos, tiene que ser bien planeado. Aquí es donde gastamos la mayor cantidad del tiempo para poder hacer nuestro dibujo bien definido. Y como les mencionaba al inicio, si el boceto es bueno, el dibujo al final va a ser muy bueno. La pintura te va a ayudar muchísimo para dar un acabado bastante interesante. Pero si no le dedicas tiempo al boceto y eres de los que dicen que en la pintura se arregla, es totalmente equivocado. Vas a tener que pensar doble cuando empecemos a pintar. Y en este proceso, si lo definimos muy bien, cuando empecemos a pintar, ya no tienes que pensar en el dibujo. ¿De acuerdo? Ahí está el rostro en la parte de abajo. Ahora vámonos hacia la parte de arriba, muchachos. Primero que nada, vamos a colocar, por favor, la medida hacia el borde de la cabeza. Ya sabemos cómo medirlo, ¿no? Ya sabemos cómo medirlo. Tomo la altura del ojo izquierdo nuevamente. Tomo la altura del ojo izquierdo. Y voy a contar hacia arriba. Ahora, ¿cuántos ojos de distancia hay hasta el borde de la cabeza? Contamos 1. Observa dónde llegan. Fíjate, a un ojito de distancia, mira. Está bien fácil porque a un ojo de distancia va a iniciar la oreja. A un ojito de distancia inician las orejas. Seguimos contando hacia arriba. 2, hasta aquí llega. 3, llega, de hecho tocan casi el bordecito de las orejas. Bueno, casi, un poquito arriba. Y si contamos 4, es exacto o poquitísimo antes de llegar a 4, ¿no? Y las orejas rebasan el número 4.
Entonces, por favor, vamos a contar 4 ojos de distancia hacia arriba. Repito, aquí es 1, 2, 3 y 4. Antes de llegar a 4 es donde se coloca el borde de la cabeza, pero contamos 4 ojos de distancia hacia arriba. Aquí tomo la medida nuevamente del ancho de la altura del ojo y cuento hacia arriba. 1, 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? Y en el número 4, aquí contamos 1, 2, 3, 4. Y en el número 4 colocamos una línea guía. Y antes de llegar a 4, debemos de colocar el borde de la cabeza. ¿Sí? Antes de llegar a 4. Las orejas van a rebasar esa cabecita, esa medida del ojo número 4. ¿De acuerdo? Y con esto ya completamos el espacio que nos quedaba. Ahora, al inicio medimos en 8 partes, ¿verdad? Dividimos en 8 partes iguales. Al inicio dividimos en 8 partes iguales, que es el ancho de un ojo. Si lo duplicamos a la izquierda, tenemos un ojito de distancia, ¿no? Este ojito de distancia me va a quedar un ojito de distancia más o menos a esta altura, mira. A esta altura. Si medimos el otro ojito de distancia, está justo en el borde de la oreja, ¿ya viste? Ojo de ancho, hacia la izquierda, contamos 1, o será donde llega, 2, y llega justo en la orilla de la oreja. Entonces, muchachos, la orejita va a quedar topando esta partecita. ¿Dónde inicia y dónde termina la oreja? Vamos a medir esta parte. Observa, por favor, ya para comenzar a dibujar la oreja. Justo en la oreja, el inicio de aquí en la parte de arriba está justo a la mitad del ojo. O bueno, poquitito a la izquierda, ¿no? Poquitito a la izquierda. Entonces voy a marcar una línea guía de aquí hacia arriba, el borde de la cabeza. Y me va a decir, si coloco esta línea hacia arriba, dónde va a iniciar la orejita. Y la orejita, repito, tiene que rebasar hacia arriba, el área número 4, y colocamos una formita en óvalo. Una formita en óvalo. Rebasando el ojito número 4 y topando en el borde de la línea del ojito número 2. En el borde de la María Luisa. Si lo quieres dejar antes, lo puedes dejar antes de la María Luisa. ¿De acuerdo? Dibujamos la orejita. Dice, la boca la tuve que cortar porque se veía muy larga, me dice María Fernanda. Una de las recomendaciones que les voy a hacer, muchachos, es que no se preocupen por pensar después de los números. Una vez que mides, confía en los números. Si estás midiendo correctamente, los números no van a fallar. Es muy constante ese de, es que como que se ve muy largo, no pienses, los números ya lo están haciendo por ti. ¿Sí? Los números, si mediste correctamente, los números no van a fallar. Si contaste correctamente los 5 ojitos hacia abajo y al inicio hiciste el circulito perfecto, que fue la medida del ojo, no van a fallar. ¿De acuerdo? Una vez que empecemos a medir, no piensen en que las medidas se ven mal o bien. Entonces, hay que terminarlo. Si lo estamos viendo correctamente, les aseguro que no va a fallar en absoluto. Orejita del lado derecho de igual manera. También a la mitad del ojito, mira, bueno, un poquito más hacia afuera, marcamos una pequeña línea guía. Como a la derecha de la pupila, ¿no? A la derecha de la pupila, donde sacamos esta linecita guía y hacemos el ovalito hacia arriba y bajamos. ¿De acuerdo? Ahí está. Y lo único que nos falta para completar este jaguar es el ancho precisamente de la mandíbula. El ancho de la mandíbula es muy similar o está ligeramente dentro del bordecito de la oreja, ¿ya vieron? Ligeramente dentro del bordecito de la oreja. Del lado izquierdo, del lado derecho también está un poquito adentro. Entonces, dentro de
Más, o bueno, pongámoslos a la altura de la oreja también, también le va a ir muy bien, como movimos un poquito las orejas. Dentro de este espacio, a la altura de los ojos, o más bien a la altura de la línea, a la altura de la línea de que pusimos al inicio de la mitad, ahí es donde vamos a colocar el ancho de la mandíbula. ¿De acuerdo? El ancho de la mandíbula. Se une la oreja, mandíbula, la mejilla del lado izquierdo, y aquí terminamos el pomulito, y se oculta aquí detrás de la barbilla. Ahí está. Sí, bajando la línea de las orejas. Correcto. Bajando la línea aquí de las orejitas. Y y a la altura de la línea de la mitad que pusimos al inicio, hasta ahí lleva el grosor. Ya lo demás es cuerpo. Todo el resto va a ser cuerpo, pero yo lo voy a dejar únicamente con la cabeza. ¿Cómo se ve, muchachos? ¿Se ve correcto? ¿De acuerdo? Entonces, no pensamos después de que vamos midiendo. Los números, tienes que confiar en los números y después de hacer tus coordenadas, tiene que quedar bien ubicado todos los elementos, ojo, nariz, boca, frente, oreja, todo debe de quedar correctamente si estamos utilizando los números de manera adecuada. Vamos a formar el pequeño detalle, por favor, en la parte interna de la cabeza o la parte interna de las orejas, con ligeros garabatos, miren, ligeros garabatos que van formando los pelitos en la oreja, ligeros garabatos, no dibujamos el pelito de la oreja como tal, eso lo vamos a hacer con la pintura, pero sí hacemos las líneas guía que nos van a ayudar a saber hacia dónde voy a colocar la pincelada. Rellenamos un poquito el espacio más oscuro, no le presiones tanto. En la parte superior le damos un poquito de forma también. Definan lo más que puedan, definan todo. Oreja derecha. Dice, hubiéramos hecho una pantera para pintarlo todo de negro, así parejo. Pues no, hay que trabajar, muchachos. Viviana, bien fácil, ¿no, Viviana? No, chavos, no se vayan con lo fácil. Está bonito las panteras, pero hay que agregar un poquito más de detalle. Muy bien, ligeros garabatitos. Y la parte de las manchitas simplemente hay que tomar en cuenta, por favor, desde los ojos. Desde los ojos, las principales manchas que están aquí en el lagrimal, en la ceja. Dos en la ceja, miren estos dos, como lunitas, como platanitos. Y tiene varias manchitas en forma de gotita. Aquí está uno. Primero esos cuatro, ¿eh? Primero esos cuatro, no te adelantes en los demás. Primero esos cuatro, tenemos que ir por partes. Aquí en el lagrimal, dos en la ceja y una gotita. Y en la parte de abajo del ojo hay una manchita de luz, o bueno, de pelito más clarito. Aquí. Y esto mismo vamos a hacer del otro lado. Esto mismo exactamente hagamos, por favor, del otro lado. Es uno. Desde aquí tiene otras manchitas. Este es este. Luego arribita. Tiene que ser un poco simétrico, no demasiado, porque no es un efecto espejo totalmente, pero sí muy similar. Ahí está. Primero lo primero, muchachos. Primero vámonos haciendo de manera simétrica las manchitas. Hay quienes, un error muy común al hacer un efecto simétrico es cuando comienzas por llenar todo un lado
llenas todo un lado y cuando llegas al otro ya vienes bien cansado, ¿no? Y el otro te queda así bien feo, bien raro. Lo mismo le pasó a una vez platicábamos de Miguel Ángel, que Miguel Ángel esculpió ¿cómo se llamaba? Moisés, el de la tumba del Papa Julio II. Esculpió del lado izquierdo el mechón del cabello así, pero perfecto, con un montón de detalle. Y luego cuando llegó a hacer el otro lado, se cansó y ya lo hizo así sin detalle, demasiado simple, se veía mucho la diferencia, parecía como si lo hubiera hecho una persona diferente. Entonces hay que hacerlo simétrico, un lado y el otro, un lado y el otro, uno y uno, uno y uno. Ahora, antes de pasar a la parte de la frente, vamos a marcar, por favor, no tienen que ser exactas. Rodeamos debajo del ojito, rodeamos con manchitas ovaladas. Puedes contarlas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y del otro lado, de manera simétrica, hacemos lo mismo. 2, 3, 4, 5, 6. No tiene que ser igual, no tienes que contarla ni darle una forma exacta. Lo único que te pido es hacerlo simétrico. Terminas un lado y pásate al otro. Terminas un lado y pásate al otro. Muy bien. Aquí abajito voy a colocar otras 3, 2, 3. Si lo puedes hacer más simple, mejor. Nada más no le pongan nada más una mancha, ¿verdad? Si no, se va a ver raro. Ahí está. Marcamos un poquito la mandíbula. Y ya para terminar esta parte de abajo, muchachos, observa que también hay unas manchas más grandes aquí abajito. Podemos colocar unas manchitas aleatorias, una y una intercaladas. Pueden hacer espiralitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y del otro lado de la misma manera, aleatorios. 2, 3, 4, 5, 6. Y repite, primero un lado y después el otro. Ya en la parte de la nariz aquí no lleva manchas, pero lo que sí vamos a hacer en la parte de la nariz son líneas guía de pelito corto. Esto no es el pelito. Estos son líneas guía que me van a ayudar a señalar cuando empecemos a pintar hacia dónde va a ir el trazo de mi pincelada. ¿Sí? Aquí se cruza y va hacia arriba. En lugar de ponerle manchitas, aquí van líneas guía. ¿De acuerdo? Y ya nada más nos queda esta partecita de la frente para llenar. Y les recomiendo que hagan lo siguiente. Uno a la izquierda, mismo lugar, uno a la derecha. Este ya lo puedes hacer muy aleatorio, ¿eh? Uno a la izquierda, uno a la derecha en el mismo lugar. Uno a la izquierda, uno a la derecha. Uno a la izquierda, uno a la derecha. Simétrico. Izquierda, derecha, no importa que cambies el diseño. Al final tu diseño va a ser el que se va a ver más completo. Uno a la izquierda, uno a la derecha. Y empieza a jugar con tu simetría. Uno y uno. Uno y uno. Claro, observamos mucho también para que no nos vaya a fallar la distribución. Aquí al centro, uno y uno. Y ya nada más me queda ese espacio que aquí le puedo colocar 1, 2, 3 y 4. Y ya el último del otro lado de la misma manera. Inmediatamente nos pasamos del otro lado para que vaya fresquecita la memoria y podamos llenar los dos espacios. Aquí me faltaron unos 2 y aquí otros 2. Y listo. Elvis, nuevamente cuando termines hasta este punto, por favor. Nos faltan las manchitas en la barbilla. Aquí debajo en la barbilla también hay un poquito de manchitas debajo del labio.
Y listo. Elvis, cuando termines hasta aquí, por favor. ¿Se entiende, muchachos? Está bien padre, siempre había querido dibujar un jaguar. Fíjense, está bien bonito, muchachos, porque ya viene Halloween y te puedes pintar la cabeza del jaguar, la recortas y casi casi está del tamaño de tu cabeza, mira. Está del tamaño de tu cara. Te la pones de máscara. Ya les di otra idea millonaria, muchachos, para Halloween. Pueden diseñar máscaras con café para que huela bien rico. ¿Dudas hasta este punto, muchachos? ¿Dudas hasta aquí? Así es, Violeta. Es un jaguar. Muy bien. Para los que van terminando, por favor, tráiganse su borrador o su goma moldeable. El borrador o su goma moldeable y vamos a intentar limpiar nuestro dibujo. Con el borrador o con la goma moldeable, vamos a limpiar nuestro dibujo. Que sencillamente es, primero trata de eliminar las líneas del boceto que al inicio nos ayudaron mucho para poder medir todo nuestro dibujo. Trata de borrar lo más que puedas las líneas primeritas, las de la mitad de la hoja, las verticales y horizontales. Y después, una vez que ya tengas eliminado la mayor parte de las líneas, hay que limpiar nuestro dibujo lo más que se pueda. No demasiado porque si no se va a borrar nuestro dibujo, pero la goma moldeable o el borrador, si lo pasamos con muy poquita presión por encima, nos va a ayudar a aclarar nuestro dibujo. No lo va a eliminar, lo va únicamente a aclarar. Este proceso es también uno de los más importantes cuando antes de pintar tenemos que limpiar nuestro dibujo. ¿Por qué? Sencillamente porque el polvito del grafito, si no limpiamos nuestro dibujo, el polvito del grafito se va a mezclar con nuestra pintura, en este caso con el café, y se va a hacer un color gris, se va a ensuciar nuestro color, lo va a modificar, así que es bien recomendable que tengan una goma moldeable que funciona para limpiar nuestro dibujo. Absorbe el polvito, miren aquí lo está absorbiendo y nos ayuda a que el polvito del grafito no se vaya a mezclar con el dibujo, con la pintura, perdón, del café. Se sigue notando, por eso les decía al inicio que tienen que hacerlo muy clarito. Entre más clarito su boceto, mejor. Entre más clarito, mejor. Ahí se sigue viendo, ¿verdad? Mi dibujo. Lo tenemos fresquecito en la mente y todos los trazos están bien realizados. Y como le mencionaba al inicio, si el dibujo es bueno y está muy completo, que esto es lo que acabamos de hacer, entre más completo esté el dibujo, al momento de pasar la técnica de pintura va a ser, ya no nos va a obligar a pensar en el dibujo, ya nos preocupamos por la pintura, ¿sí? Por ir rellenando luces y sombras. ¿De acuerdo? Elvis, cuando terminen hasta este punto, por favor. Y tráiganse, por favor, su vasito vacío. Tráiganse, por favor, su tacita o el vasito vacío. Vamos a hacer nuestra primera mezcla. También les voy a pedir que traigan una hojita de cualquier tipo. Una hoja de la libreta, una hoja también si se puede de acuarela, una hoja de lo que quieran, por favor, para hacer una pequeña prueba de color. Una pequeñita prueba de color. Aquí yo le voy a tener mi hojita. Una hoja aparte de la libreta, una hoja también de pedacito de acuarela o de lo que quieran. ¿De acuerdo? Hagan su dibujo a un lado si ya lo terminaron de limpiar. Hagan su dibujo a un lado porque vamos a hacer la mezcla del café. Aquí está el agua y el vasito vacío. En el vaso vacío, en el que está vacío, vamos a colocar, por favor, una cucharada de café.
Primero una cucharada. Les pedí dos por si se nos acaba. Preparar más, pero esperemos que con una sea suficiente. Una cucharada de café, de preferencia no al ras, tampoco exageradamente copeteada, pero sí llena. Sí, una cucharada llena. No sé si lo alcanzan a ver aquí. Sí, una cucharada llenita. Muy bien, le ponemos una sola nada más. Póngale suficiente café, o sea, una cucharada llena. Muy bien. Ahora, con una cucharada guarden la segunda, porque si se nos termina, preparamos más. Pero mientras tanto, esto nos va a servir para la primera parte y va a abarcar muchísimo espacio. Muy bien, va a abarcar muchísimo. Así que una cucharada de café primero. Ahora, no sé cuántos de ustedes tengan un gotero para poder ir contando las gotitas de agua que vamos sirviendo, pero si no lo tienen, vamos a medirlo con el dedo. Observa, con el dedo vamos a ir dejando caer gotitas, ¿sí? Con el dedo agarramos agua y vamos a dejar caer gotitas. Aquí ya tenemos nuestro café. Vamos a ponerle, por favor, 20 gotas de agua con el dedo. Aquí es. 1, 2, 3, cuéntenlas. 10, son 20, ¿eh? $19 y 20. Ahí está. 20 gotitas de agua y una cucharada de café. 20 gotitas de agua y una cucharada de café. Tráiganse su pincel, el pincel que van a utilizar, porque una vez manchado el pincel nos va a servir para la práctica. Y su hojita de prueba, una hojita cualquiera. Puede ser de acuarela, puede ser de papel normal, puede ser hoja de máquina, la que sea, la es para mancharla nada más. Dice la cuchara es cuchara de café. No, la sopera es demasiado grande. Si le pusiste mucho, no pasa nada, nada más ve midiéndole y pone más agua, es mejor. O sea, pero tranquilos, mejor primero háganlo ahorita. No le pongan agua todavía ni café. Mejor vamos a hacer la mezcla y si le falta, le ponemos. Si no, queda perfecta. Muy bien. Tiene que quedar espesa. Ya asómense tantito y va a ser bien poquita agua y suficiente café. Mézclenlo, por favor. Mézclenlo muy bien. Vamos a mezclar las 20 gotitas de agua y la cucharada de café. Tal vez, aunque sea una cucharada sopera, le pusieron suficiente y puede funcionar perfectamente. Así que no, si le ponemos después agua de más, no, y luego ya va a quedar bien transparente y no nos va a funcionar. Mejor de menos a más. Hay que mezclar muy bien. Te vas a dar cuenta que la consistencia va a quedar muy espesa, chiclosa, pegajosa, no líquida 100%. Va a quedar, traten nada más de destruir los grumitos, los granitos sequitos que puedan quedar, destruyenlos y hay que mezclarlo muy bien. Muy, muy bien. Tiene que quedar una consistencia, repito, espesa, porque si queda muy diluida, no nos va a servir. Si queda muy diluida, no nos va a servir. Ahorita van a ver el ejemplo de cómo va quedando. Pero tienen que diluirla. Tómense su tiempo. Con el pincel destruyan los grumitos y tiene que quedar una mezcla totalmente homogénea. Sí va a quedar líquida, Carlota, pero no demasiado. No va a chorrear, ¿no? Miren cómo va a quedar. Es ligeramente espesita, ¿sí? Ligeramente espesa. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta qué tan bien o qué tan mal quedó? Principalmente la medida, pues no va a fallar demasiado, ¿no? Una cucharada, 20 gotas de agua, y ahora tráiganse su hojita. Primero le quitamos un poquito de pintura en la vasito o en la tacita. Quítenle un poquito el exceso de pintura.
no demasiado porque si no va a quedar vacío. Quítenle un poquito el exceso y vamos a manchar, por favor, en su hojita de prueba. En nuestra hojita de prueba vamos a manchar, por favor, y se van a dar cuenta que, observa, al momento de poner la primera capita debe de quedar pues muy intenso el colorcito, ¿no? Debe quedar intenso el color. Observa, café oscuro. Si te gusta mucho la tonalidad, quedó correcto, tiene que quedar oscuro. Muy bien. No importa que haya quedado muy pastoso, es mejor. ¿Por qué? Porque si le pones mucha agua va a quedar muy transparente y ya no nos va a servir. Entonces por eso es midiendo con gotitas. ¿De acuerdo? Va a quedar relieve, sí, va a quedar relieve. Así que ya no cargues ninguna pintura, ya no cargues más pintura. Con esta misma ya no hay que cargar más pintura. Con esta misma, muchachos, tráiganse su tacita de agua y vamos a ir haciendo un degradado, por favor, hasta que se limpie nuestro pincel. Ahí mismo, ¿cómo lo hacemos? El pincel solamente entra al agua, sale de inmediato, no lo revuelvas ahí, no hagas esto, por favor. Hay unos que hacen esto, de que sí, esto no, por favor. No revuelvas ahí el pincel en el agua porque se te va a manchar totalmente. Únicamente entra y sale y empezamos a utilizar la pintura que quedó en el pincel. Vamos diluyendo y degradando el color. Esta técnica es un efecto exactamente lo mismo que se usa en acuarela. Acuarela es trabajar con agua. Agarramos más agua y vamos diluyendo. Te vas a dar cuenta que se va a ir aclarando totalmente. Si tienes un pedacito de papel cortito, pues dale vuelta y sigue diluyendo. Sigue diluyendo. Se va diluyendo, diluyendo, degradando, hasta que paramos hasta que quede totalmente blanco. Se va diluyendo, diluyendo, diluyendo. Y repito, esto es trabajar con agua, muchachos. Si queremos un trazo oscuro, va el café directo. Si queremos un trazo claro, es trabajar con agua. ¿De acuerdo? Hasta que quede vacío o hasta que el pincel ya no tenga pintura. Ahí está. Yo termino hasta ahí. Hasta ahí ya no me quedó más pintura, ya no puedo jalar más. ¿De acuerdo? Tengan a la mano ahí su servilleta, por favor, para que terminen de secar su pincelito. Ya se dieron cuenta, muchachos, que trabajar con agua es conforme vamos haciendo los claros en nuestro dibujo. Bien, así que cuando vayamos a poner sombras, agregamos café directo. Y para lo demás, agregamos agua para trabajar y hacer claros. ¿Estamos de acuerdo? Es una técnica bien sencilla, bien sencilla. Solamente tenemos que ir observando. Y como nuestro dibujo ya está muy bien planeado, solamente es ir colocando dónde va la sombra, dónde va la luz, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Elvis, cuando terminen hasta aquí, por favor, y vamos a comenzar con el jaguar. Tiene que dar el pincel limpio, ¿eh? Al final tiene que quedar limpio. Como se fue cayendo toda la pintura, pues se va a limpiar, ¿no? Ya casi lo limpiamos totalmente. ¿De acuerdo? Ahora tráiganse su dibujo, por favor. Tráiganse su dibujo. Vamos a iniciar. No le vamos a poner cinta, repito, porque no le vamos a agregar demasiada agua. Con lo que con lo poquita agua que vamos a utilizar va a ser suficiente para crear texturas. Bien. Así que tengan ahí a la mano su café y el agua. No se lo vayan a tomar, ¿eh? Al final, si quieres, te lo tomas. Al final. Pero va a oler bien rico su pintura. Va a oler muy rico su pintura. Muy bien. Vamos a comenzar, muchachos, por los ojos. Como es la parte más complicada, al igual que lo hicimos al inicio en el boceto, cargamos de café y empezamos a delinear los ojos. Ustedes ya tienen que ir asegurando
Sí, Mónica, es una cucharada de café y 10 gotitas perdón, 20 gotitas de agua. Vas a mezclar una cucharada de café y 20 gotitas de agua. Mezclas muy bien y después tienes que hacer en una hoja de prueba este degradado. Una vez que ya tengas la mezcla, manchamos y vamos trabajando con agua, con agua, con agua hasta que se acabe la pintura. Ya nada más cargamos una vez, ¿sí? Aquí, de café. Lo demás vamos degradando, degradando, degradando. Efecto acuarela, Mónica. Muy bien. Empezamos, por favor, por la parte de los ojos y nos vamos a dar cuenta que ya se dieron cuenta que el café está así como chiclosito, ¿verdad? Como chiclosito, como pegajosito. Y te va a obligar a hacer así pinceladas, como ir haciendo puntillismo, manchitas, ir tocando con el pincel para dejar la pintura. Y toda esa texturita, todo esto que estoy trabajando es primero con puro café, ¿eh? Primero vamos a colocar, por favor, todo lo que es el color café más concentrado en ojos, nariz y boca primero. Las manchitas las dejamos al final. O bueno, después de. Pero vamos a manchar primero directamente con café. Todo esto que estoy haciendo es con café directo. Todavía no estoy usando agua. Primero me interesa mucho colocar las partes más oscuras de todo mi dibujo, generando manchitas. Mancha tu dibujo. No se va a poder hacer una línea así bien, bien fluida, muy lineal o uniforme porque se amarra, ¿no? Se amarra un poquito la pintura de café, se amarra y se hace, te obliga a dar una o dos, tres pinceladas más. Voy a pasarme con la nariz. Cuando se vaya acabando la pintura en el pincel, aprovecha y dale degradados. Sin utilizar agua todavía, podemos hacer degradados muy padres cuando se va acabando la pintura en el pincel. ¿Sí? En las partes más oscuras, sencillamente agregamos directamente el café sin estar diluido. Y en todas las demás, agregamos el degradado bastante padre. Si le falta colocar más sombra, agreguen una segunda capa de café. ¿Sí? Aquí una segunda capita. De esa misma mezcla, nada más vamos agregando cargamos otra vez el cafecillo y damos una segunda capa para crear una sombra más intensa. Muy bien, aquí antes de hacer la boca voy a ir al otro ojo. Estoy utilizando café directo, no estoy utilizando agua todavía. Primero me interesa colocar las partes más intensas para que ya mi dibujo quede bien definido. Si no, después se pueden perder nuestros trazos y ya no tenemos una línea para seguir. Ah, me faltó la pupila del otro lado. Déjenme les activo mi camarita. Vayan delineando primero toda la parte más oscura. Y permítanme, ya se me apagó aquí esta cosa. Ahí está. De acuerdo, aquí me voy con el lagrimal del ojo derecho y voy manchando, voy manchando. Sí, voy haciendo toquecitos, ¿no? Vamos haciendo toquecitos. Como se siente muy chiclosillo, tenemos que ir tocando como haciendo puntillismo. Tocando, tocando. Muy bien. Aquí aprovecha y puedes hacer una que otra manchita ya para que veas cómo puede ir quedando. Una que otra manchita ya puedes ir haciendo. Me faltan las pupilas. Hay que dejarle el brillito de la pupila libre, ¿eh? No lo vayan a pintar. Se van a dar cuenta, muchachos, que el café al final va a brillar muchísimo. Va a brillar mucho.
Así que muchos piensan que cuando al final dice, oye, ya pasó una hora, ¿no? Y todavía no se seca, ya se secó. Solamente que como es un aceite, el café tiene aceitito, su acabado va a ser brillante. Así que únicamente con dejar pasar al final, yo creo que como unos 20 minutos, de 15 a 20 minutos, ya se habrá secado. Se seca muy rápido, se seca muy rápido, solamente que queda brillante. Muy bien, aquí tenemos la pupila, todo lo demás, los claros, ahorita los vamos a trabajar. Primero todas las partes oscuras, por favor. Primero todas las partes oscuras y principalmente ojo, nariz y boca. No estoy utilizando agua todavía. Me estoy asegurando primero de colocar todos los oscuros porque el café en la tacita, en mi vasito, se puede secar. Y cuando se seca, batallamos más en recoger pintura. Así que por favor, por eso primero ponemos las partes más intensas para gastarnos la mezcla original y que no nos vaya a fallar en la obscuridad. Aquí aprovecho y ya puedo colocar las manchitas aquí de la boca. Y como ya terminé ojos, nariz y boca, me puedo pasar a las manchitas de los belfos, de donde nacen los bigotitos. De donde nacen los bigotitos, aquí ya puedo ir haciendo las manchitas principales. ¿De acuerdo? Aquí marcamos. No tienen que dibujar los puntitos así muy marcaditos porque hay unas partes que están lineales muy padres. Simplemente vamos dejando caer la pintura. Con muchísimo cuidado. La mezcla, Ángela, son una cucharada de café y 20 gotitas de agua. Una cucharada de café y 20 gotitas de agua. Todos los demás, espero que lo hayan anotado, si tienen memoria de piojo como yo, luego se nos va a olvidar todo. Anótenlo, anótenlo siempre. Levanta la mano quien hace anotaciones de todo lo que vemos. ¿Quién hace anotaciones? Muy bien. Qué bien portaditos, muchachos. Qué bien portaditas son ustedes. Nunca confíen en su memoria. Siempre se les va a olvidar. Por más que digan, no, más yo sí tengo buena memoria. No es cierto. Los elefantes tienen buena memoria. Marcamos. Ahora, si ya terminaste, y junto conmigo aquí la parte del ojo, nariz, boca y el diseño de los belfos, podemos pasarnos ahora sí con la parte de las manchitas, pero le recomiendo, fíjate, mejor todavía, antes de pasar a las manchitas, me conviene primero hacer el contorno de las orejas. Es otra parte más básica, el contornito de las orejas que están muy oscuros. Puedes dejar manchas, puedes dejar ligeramente trazos incompletos. Les digo que se va a apreciar una figura muy impresionista, pintoresca. No intenten pensar que se va a quedar como un realismo. No vamos a obtener un realismo porque estamos mezclando un efecto acuarela. Y el efecto acuarela no es para hacer realismo. Nos vamos a adaptar la técnica a la consistencia del pincel, de la mezcla, y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y dejar caer las manchitas del café. Pero les digo, va a ir amarrándose un poquito, ¿no? Se va amarrando un poquito, no es un trazo totalmente fluido, entonces vamos a ir tocando nada más para ir dejando la pintura caer. Así que el trazo lo pueden investigar para los que no lo conozcan en internet, es una técnica impresionista. El impresionismo son pinturas a base de manchas, a base de puntos, de manchas pinceladas que forman un dibujo, forman un todo. Técnica impresionista naturalmente se consigue con este tipo de trazos y técnicas.
Los que me mencionaban que ya habían hecho acuarela, se van a dar cuenta que es la misma técnica de ir diluyendo, pero no hace un trazo así de que bien fluido, ¿no? Como la acuarela. La acuarela, pues, es totalmente a base de agua. Les digo que el café, como tiene aceites, hace que se vea brillante al final y que se amarre un poco, que ligeramente eh, ¿cómo se dice? Que se pegue tantito al papel, ¿no? Como que se pega tantito al papel y lo vamos a sentir un tanto diferente. Regrésense a observar si lo hicieron bien, si les falta alguna parte de marquita de mancha, a lo mejor algunas partes les faltó un poquito más de café. Tiene que tener, si le faltó más oscuridad, agréguele una segunda capita para que se vea bien intenso el color. Dice, ¿qué marca de café utilizó? Pues de hecho con cualquier marca se puede, café soluble en Nescafé clásico. Nescafé es clásico, a ver si no se pone bien loco el jaguar. Si tiene cafeína. Ahorita se va a poner a correr por todos lados el jaguar, ¿eh? Pero no influye demasiado, nada más es la cantidad de café soluble que le pongas a la mancha. Muy bien, una vez que ya tenemos esto, muchachos, vamos a realizar, por favor, nuestra primer capita de agua, con agua. ¿De acuerdo? Las manchas las ponemos al final. Dejamos primero secar un poquito esto, degradamos y trabajamos con agua y dejamos secar un poquito y al final ponemos las manchas en todo el resto. Para diferenciar, porque si nos vamos directo con las manchas, si me voy directo con las manchas se me va a revolver mucho el dibujo. Así que primero hagámoslo, va a aparecer, antes de jaguar va a aparecer una leona, así parejito, parejito. Se va a ver bastante bonito. ¿De acuerdo? Así que con lo que nos queda de, pincel, de pintura en el pincel, tráiganse su vasito de agua y voy a empezar yo por la parte de arriba. No vamos a colocar todavía, repito, las manchitas tan intensas. Vamos a trabajar un poquito con agua para hacer una capita clara en todo el rostro. Pero claro, y también observar, podemos observar, por favor, que hay brillitos blancos, hay brillitos muy, muy iluminados que llegan al blanco. Esos brillitos blancos, déjalos, por favor, vacíos. Tiene unas manchitas vacías que vamos a ir dejando para que se puedan combinar con los brillos más intensos. Si se te acaba la pintura en el pincel, agarra un poquitito más de café, agarra un poquito más de café, colócalo donde creas que puede ir un poco más de sombra y sigue trabajando con agua. Te vas a dar cuenta que se seca muy rápido, pero va a quedar un efecto brillante. En aquí ya se me acabó la pintura, tengo que agarrar un poquito más de pintura de café. No te preocupes por las manchitas se van a seguir viendo si estás trabajando con agua. Sí, las manchitas se van a seguir viendo ahí. Trabaja con agua primeramente. Pueden hacer un poquito de pelitos, o sea, pinceladas así cortitas para simular un poquito el pelito. Y repito, deja algunos espacios vacíos para las partes de mayor cantidad de luz. ¿De acuerdo? Lo que sigue es, repito, trabajar con agua. Agarra un poquito de pintura, ponlo de un lado estratégico, en una manchita si quieres, y trabaja con agua. Trabaja con agua. Va a generar un efecto acuarela, muy, muy, muy padre, y se va a seguir viendo. Intenta hacer que se vean las manchitas de tu lápiz. ¿Sí? Ahí, en mi caso, todavía se siguen viendo todas las manchitas de mi lápiz.
Lo cubre un poquitito, poquitito, pero suficiente para que se sigan viendo las manchitas de mi lápiz. Voy a dejar secar y después voy a colocar las manchitas ya una vez que esté la base seca. Observa donde hay luces y dejamos ligeramente vacío. Puedes hacer también con el pincel seco, con el pincel ligeramente manchadito y un poquito seco, algunas texturas de pelaje. Aquí lo voy a enfocar en esta parte para que puedan ver un poquito más a detalle. Ya observaron aquí esto que hice, esto último que hice, no tenía ya tanta agua y se marcó una texturita muy padre en seco. Agarramos un poquitito de acuarela, perdón, de acuarela, de café, agua y continuamos diluyendo. Los ojitos también, aquí en los ojitos también, de preferencia no le pongan pintura con la misma que tiene ahí el cafecito. En la pupila con la misma, ya no le pongan agua. Con la misma que tiene aquí en los ojitos se va a diluir un poco para rellenar ese espacio. ¿Sí? Ya sin pintura. Únicamente con agua se va a revivir un poquitito el café de la pupila o del marco. Y hacemos este degradado en el iris. ¿De acuerdo? No se va a quedar vacío, lo único que se queda vacío es el brillo. Pero es muy similar a acuarela. Si colocamos agua en una parte que ya está seca, se puede diluir un poquito. Está bien padre también esta parte del efecto acuarela, donde podemos agarrar de lo que ya tenemos listo. Intenta hacer manchitas, diluir con agua constantemente. Y colocar precisamente la posición también en los pelitos, que no es lo más importante, más que las manchitas, pero aún así tienes que observar también hacia dónde va el pelaje, ¿no? También. Y repito, deja algunos espacios ligeramente vacíos para que puedan verse con más lucecitas. Jala un poquito de pintura donde creas que hay mucha. Carga un poquito más, María Fernanda. Carga un poquito más. O sea, es agarrar, mira, es agarrar tantito de pintura y luego ponemos en una manchita y luego trabajamos con agua y diluimos. Se nos acaba otra vez el pincel la pintura en el pincel, agarramos otra vez tantita pintura, ponemos en alguna parte más oscura y después trabajamos con agua. ¿Sí? No es que todo lo hagas con agua, no, no, no. Vas, vas agarrando poquita pintura, manchamos y después trabajamos con agua. ¿De acuerdo? Muy bien. Con el pincel seco, repito, con el pincel seco y si todavía está medio manchadillo, puedes hacer texturas muy padres. Inténtenlo. No todo es con agua, por eso les decía que no se trabaja totalmente con agua. Puedes utilizar bien poquita agua y hacer que se vea así texturizado cuando se va acabando la pintura en el pincel. Y agarra lo suficiente con el pincel en el botecito. No metas todo el pincel al botecito porque si no va a jalar demasiada agua y eso también le va a afectar. Intenta hacer texturas. Levanta la mano los que ya entendieron el proceso de la pintura con café. ¿Sí se entendió, muchachos? ¿Sí se entiende? Excelente. Está bien padre, ¿no? ¿A cuántos de ustedes ya les han pedido pintar en la escuela con café? Aquí ya les han puesto este ejercicio. Muy bien. Y siempre les ponen puros paisajillos, ¿verdad? Puros paisajitos y así, dibujos bien sencillos.
Muy bien, para que cuando les encarguen una tarea de hacer otra pintura con café, lleven el jaguar, ¿verdad? Así bien, bien padre el dibujo. La hoja sí se va a inflar un poquito, Kenneth, pero nada más no hay que abusar de las pinceladas, no hay que abusar del agua, simplemente se infla normal, se seca y se desinfla tantito, ¿sí? Es un proceso normal que la hoja se va inflando, la mía también se va inflando, miren, déjenme se las pongo así de perfil para que vean que se va así como haciendo medio chicharrón, ¿no? Se infla un poquito. Ahí ya no sé si se alcanza a ver un poco el inflado. Se ve inflando tantito, pero es normal. Solamente es dejar que se seque y se va a regresar a su estado original. Así que no se preocupen. Por esa parte es normal. Se infla porque se está mojando. ¿Sí? El agua, como mojas un cartón, un pedazo de papel, un cartón, más bien un cartón, porque eso es, la hoja gruesa es más parecida al cartón y se infla, ¿sí? Se absorbe el agua. Por eso les digo, no utilicen demasiada agua. No se utiliza demasiada agua, se va raspando un poquitito. Es bien poquita agua la que se utiliza. Traten de agarrar agua con la punta del pincel nada más. No metan todo el pincel al vasito. Aquí ya voy hacia la parte del hocico. Fíjate que aquí en el hocico, como tiene muchas manchitas, ya que pusimos en los belfos, puedo jalar de aquí y abastecerme solamente trabajar con agua y lo que ya está manchadito aquí se va a diluir para cubrir este espacio. ¿Alguna otra duda, muchachos, hasta este punto? Aquí en las barbillas también, les recomiendo que ya le pongan en las barbas un efecto ya sin agua. Nada más como que raspan un poquito, jalan un poquito con el pincel hacia abajo, raspando para jalar alguna texturita, alguna manchita de color, ya sin pintura. Al final, muchachos, los bigotes los pueden colocar con acuarela blanca. Ahí sí le pueden poner acuarela blanca o hacerlos igual con café, nada más que tienes que esperar a que se seque muy bien y con café puedes hacer bigotes cafés o bigotes blancos. Si tienen acuarela blanca o pintura blanca en acrílico, así bien derechitos los pelitos blancos por encima. Muy bien, ahorita vemos los dibujos, cómo les va quedando, muchachos. Ya se dieron cuenta que se seca rapidillo, ¿no? Se seca rapidillo. Entonces, va a quedar la textura brillante. Como empezamos desde arriba, ya la parte de arriba, si lo tocas un poquito y ya sientes, ya está seco, al menos la parte donde utilizaste agua, ya está seco. Y de hecho la parte más oscura también, ya se secó. Se seca muy, muy rápido. Se siente que está fresco por lo brillante, pero si lo tocas un poquito con mucho cuidado, vas a notar que se siente pegajoso. Pero eso pegajoso es normal. El pegajoso es normal porque es una pinturita con café y tiene aceite. Entonces, igual va a pasar un día y lo tocas otra vez y se va a sentir igual de pegajoso. Entonces, con que no manche, ya lo puedes utilizar para poner la siguiente capa. Y la siguiente capa ya son las manchitas. ¿De acuerdo? Una vez que ya, si observamos a ver dónde le faltó, dónde le sobró, se me hace que aquí le faltó un poquitito al mío, aquí en la barbilla, está más cachetón de un lado, aquí me faltó este.
Ahí está. Una vez que ya tenemos la base total, dice, si nos equivocamos, le podemos poner pintura blanca. Sí, sí le pueden poner pintura blanca acrílica. Igual como los bigotes, le pueden poner acuarela por encima pintura blanca acrílica, pintura blanca en acuarela. Un corrector, también le pueden poner corrector. El corrector genera relieve. El corrector de la escuela. El blanco genera relieve, entonces como el café genera relieve, le va a ir bien, o sea, no se va a ver mal el corrector. Aquí sí le pueden poner también el corrector blanco. Muy bien, ya que sentimos ahora sí que ya está un poquito más seco. Uy, aquí me manché, esa parte no estaba seca todavía. Vamos a poner las manchitas. Si observas tu café, no, todavía, levanta la mano a quien todavía no se le acaba su café. A mí que me queda mucho todavía. Queda muy bien. Excelente. Suficiente para poner las manchitas. Y durante el proceso tal vez se puede ir secando y vas agarrando un poquito de agua y diluir ahí mismo en el cafecito, pero vamos a empezar con las manchitas, por favor. Ahí se alcanzan a ver todavía. Muy bien, Abril. Hay varios que usaron el de la mañana, ¿verdad? Muy bien. Qué bueno que lo reciclaron. Y ahora sí empezamos con las manchitas, por favor. Café directo. Café directo. Y genera también texturita de pelo. Simétrico, muchachos. Igual como hicimos en el boceto. Haces el lado izquierdo e inmediatamente pintas el lado derecho. Pintas el lado izquierdo e inmediatamente pintamos el lado derecho. ¿Sí? No pierdan esa parte de simetría. Así es como va a quedar más correcto. Para los que, como yo, tenemos memoria de piojo, pongo una marquita y ya se me olvidó del otro lado donde la puse, entonces mejor así. Uno y uno, uno y uno, uno y uno, uno y uno. Sí, a mí se me olvida. De hecho, cuando me preguntan, maestro, ¿qué fue lo que vieron ayer? Honestamente, se me olvida. Ya ni sé ni qué vimos ayer. Si ahorita me preguntan, no me acuerdo qué fue lo que vimos ayer. O tú te acuerdas qué fue lo que vimos ayer, ¿verdad? Que no, de repente se nos olvida. Ah, el de plantas, gracias Giovanni, Kenneth y Kenneth. El de plantas vimos ayer. Fíjense, no, no, de repente me falla muchísimo. Pero no importa, muchachos. El pasado ya pasó. Ya no nos debe de interesar tanto. Dice Carlos, ¿cuántas gotas de agua le puedo poner porque ya se secó? De preferencia, en lugar de que le pongas gotas, mejor agarra un poquito de agua, Carlos. Agarra un poquito sumerge tu pincel en el agua y diluye lo que alcances, ¿sí? En lugar de medir otra vez con gotitas, porque no sé cuánta cantidad te quedó, mejor agarra, mete el pincel en el agua y diluye en el café y agarra lo que alcances a diluir, ¿sí? Y ya vas poniendo. Es mejor porque ya queda ya es demasiado variable la cantidad que te va a quedar en la tacita. Mejor así. ¿Sí? La primera medida es la más importante. La primera medida es la importante. Ya después vamos, este, nada más jalando con un poquito de agüita. Aquí en la nariz, muchachos, hay una parte más oscura. Con lo que me queda del pincel puedo dar texturas así de pelito. ¿Sí? Puedo dar texturitas. En seco, ya sin agua. Con lo que me queda del pincel con el café directo, genero texturas. Sin agua. Sin agua, aquí nada más voy generando y se va a sentir así chiclosillo, ¿no? Dice, le pueden poner fondo negro como el de la mañana. Sí, claro, también le pueden poner fondo negro como gusten, Janet. El fondo bueno, hay quienes si lo quieren dejar en blanco, lo pueden dejar en blanco. Si lo quieren pintar de oscuro,
prepara la segunda cuchara de café con otras 20 gotas de agua y pinta todo el fondo. ¿Sí? Si se les acaba la pintura, muchachos, si se les acaba la pintura, hay que preparar la segunda cucharada con 20 gotas de agua también. ¿Dudas hasta este punto? Gracias para todos los que van ahí escribiéndome las dudas, muchachos. Ya lo demás es ir rellenando todas las manchitas, todas las marquitas en las manchas, vaya. Primero de un lado y después del otro inmediatamente. Lado izquierdo, lado derecho. Lado izquierdo, inmediatamente lado derecho. Todavía me quedó pinturita. Lado izquierdo, lado derecho. Si primero hubiéramos hecho las manchas y después trabajar con agua, lo que va a pasar es que se pierden las manchas porque pones las manchas primero y después trabajas con agua, se van a hacer borrosas, desenfocadas las manchitas. Por eso primero comenzamos con el fondo clarito y encima las manchas. Es correcto, se difuminan. Se difuminan si se pierden. Y después tienes que retocar otra vez las manchitas, entonces mejor. Por eso iniciamos primero por la parte más clarita. Que es un error bien común, muchachos, en acuarela. Poner la definición al inicio y difuminar y luego se te pierde muchísimo. Aquí en el ojo, nariz y boca, como lo hicimos al inicio y se secó muy pronto y fue lo más cargado de toda nuestra pintura, no causó tanto efecto, no causó tanto difuminado, incluso ni siquiera causó difuminado. Y si lo causó, retoca por encima. Si lo causó, retoca por encima y ya va a ser menos. En la mañana hicimos un león. Dice, nunca había visto esa técnica. Está padre, ¿no, Alan? ¿Qué dices? No, yo prefiero tomarme el café. Yo también, pero nada más es una cucharada. Les decía en la mañana que a ver si hacemos una práctica, pero en lugar de pintar con café, pintar con sangre. Pero sangre de mentiras, de las. Muy bien, Abril. Sangre de la falsa, de la de efectos especiales. O con catsup, con ketchup. También puede funcionar, ¿no? Para Halloween. Hacer una pintura con sangre, sí. Con sangre falsa. De hecho, la sangre falsa se siente exactamente igual que el café. ¿Alguien ya ha hecho maquillaje de efectos especiales con sangre falsa? Se siente exactamente igual la sangre falsa que el café. Así pegajosito, pastoso, muy espeso la consistencia, muy, muy similar. Si se seca la pintura, por favor, simplemente agarra agua con el pincel y diluye lo que puedas jalar con el pincel y con eso cargamos y pintamos nuevamente. Ya se dieron cuenta, muchachos, que no estamos pensando absolutamente en el dibujo. Simplemente estamos siguiendo lo que ya dibujamos al inicio. Simplemente vamos siguiendo la guía. Ese es el mejor proceso cuando se pinta. Se tiene que preocupar primero por el boceto.
y el buen boceto te va a ayudar a no pensar en el dibujo cuando empezamos a pintar. Dice, parece de chocolate. Fíjate que, ¿saben qué, muchachos? Otra idea bastante interesante que he tenido alumnos. Una vez tuve un alumno pastelero que quería aprender a dibujar porque quería hacer sus diseños en sus pasteles. Y le fue muy bien, le fue muy, muy, muy bien, porque con chocolate, con así diferentes cosas, dibujaba en los pasteles y pues aprendió a dibujar muy bien y al momento de dibujar en los pasteles tenía que hacerlo directo. Claro, eran dibujos simples, pero los hacía muy rápido. Ya una vez que aprendes a dibujar, honestamente lo puedes aplicar en todos lados. En todos lados puedes aplicar el dibujo. Y pero sí, no sé, los que son de Monterrey, levanten la mano los que son de Monterrey. Hay muchos que son de Monterrey. De hecho, el tipo sale en Televisa. El tipo sale en Televisa, sale en un programa es un chef. No me acuerdo ni cómo se llamaba. Es uno de lentes de cabello chino. Si han visto algunas cápsulas de un chef en Televisa y es reciente. No me acuerdo cómo se llamaba, fíjense. Este cuate. Claro, no. El chef Oropesa, no, ese es otro. No, ese no, es otro chef. Pero sale en Televisa Monterrey. Últimamente lo vi ahí, hace poquito lo vi. No es que lo vea, no es que yo vea Televisa, ¿verdad? Pero lo vi en Facebook que compartieron y luego salió ese tipo. Le dije, mira, este, este chavo era el alumno, era el chef pastelero. Dice Janie, ¿y está orgulloso? Pues si dibuja bien, sí estoy orgulloso. Si dibuja feo, lo rechazo. Es cierto. No, pues qué bueno, ¿no? Que le haya ayudado en algo. Así, muchachos, me voy a sentir orgulloso de ustedes si hacen algo bien. Pero si hacen algo mal, no me echen la culpa. Ay, ya casi terminamos, muchachos. Ya se dieron cuenta que los que han estado en anteriores clases, que es de las pocas veces que logro terminar un dibujo en tiempo. Siempre nos pasamos. Siempre me paso más bien. Pero ya tenía ese enfoque de lograr terminar un dibujo dentro de la clase. Si ya terminaste de colocar las manchitas, regrésate a observar dónde puede existir algún faltante y retocamos. Por ejemplo, aquí en la barbilla, yo le voy a agregar un poquito de más obscuridad debajo de. Si me regreso a los ojos, también le voy a agregar un poquito en el contorno, que siento que le falta un poquito más. Regrésate a observar. Regresa a observar dónde le falta, dónde hay que agregarle un poquito más de detalle. Nunca te vayas con la primera capa. Siempre se puede mejorar. Levante la mano los que son muy perfeccionistas. Todos los que son muy perfeccionistas hacen mucho esto, ¿no? Te regresas y luego lo ves y luego te vas a 2 metros y lo vuelves a ver y luego te vas a 2 cuadras y a 2 calles, ¿no? Así bien lejos. Y de que, esto se ve mejor de lejos, sí, de bien lejos. De bien lejos se ve más mejor. No sé, no se crea. Pero sí, lo ponemos así en la pared y, ¿qué le falta? ¿Qué le quito? ¿Qué le pongo? Y nomás se están moviéndole. Eso es bueno a veces, ¿eh? No siempre, pero
En este sí hay que regresarte a observar y ver qué le faltó y con qué lo puedes mejorar. Así que lo pueden hacer, muchachos. Nos quedan 2 minutitos suficientes para regresarnos y observar qué es lo que le va a faltar. Y le sigues agregando más y más detalle, más texturita. Algunos detalles chiquititos, chiquititos que le puedan hacer falta, que le puedan ayudar a mejorar muchísimo. Yo me voy a esperar al final para que se seque muy bien y ponerle los bigotes. No se te olviden los bigotes. Los puedes poner con acuarela blanca, con acrílico blanco o con el mismo café, si se te acabó. Preparar más para hacer los bigotes. No lo dejes sin bigotes, por favor. No lo dejes sin bigotillos. Dudas hasta este punto, muchachos. Ya me emocioné, ¿verdad? Dice Said. Sí, es que Chihuahuas, ¿para qué decía? Soy el primero cuando les digo que no abusen de darle detalle, soy el primero que no suelta el dibujo. Muchas gracias, Kenneth. Bueno, muchachos, nos falta un minutito. Espero que les haya gustado. Yo, mientras tanto, sigo poniéndole más pinceladas. No sé si ustedes también, pero es que sí, me dice Said que me emociono y después ya no puedo dejar de pintar. Y es lo mismo, ¿para qué decía, verdad, que lo iba a acabar en tiempo si todavía le quiero poner más detalles? Todavía me faltan los bigotes de todas maneras. Pero repito, tengo que dejarlo secar muy bien para ponerle los bigotes. Si no está seco, se va a amarrar un poquito y el trazo no va a quedar bien. Hay que esperar a que se seque muy bien. ¿De acuerdo? Como de 30 a 40 minutos, yo creo que ya es demasiado. Como en 15, 20 minutos ya se secó, a menos de que tu clima en donde estés esté un poquito más fresco o húmedo, se va a tardar un poquito más, como todo. Gracias, Alan. Nos vemos en la siguiente clase, muchachos. El día de mañana vamos a tener una práctica con el arte óptico. Estaba bastante padre y bien locochón esa clase. El op art, el arte óptico, un tanto surrealista y bastante interesante. Con estilógrafos, si no tienes estilógrafos, puedes buscar cualquier marcador de punto fino, y es todo. Ya se pueden ir. Yo les voy a seguir aquí. Ya se me acabó la pila. Permítame tantito. Híjole, a ver si no se le acabó la pila ya, si no, no voy a poder. A ver. Todavía le queda ahí. Muchas gracias, Cristian. Gracias, María Fernanda. Janet. Dice mañana, lo de mañana es el arte óptico, está bien padre, no sé si lo pueden buscar en internet, el arte óptico. Son efectos de dibujo que te hacen ver los ángulos de diferente forma y genera una distorsión en los dibujos. Bien interesante. Lo utilizan mucho los surrealistas o los psicólogos para poder hacer algunas evaluaciones, ¿no? Pero está muy padre el arte óptico. Dice, esta técnica pues es sencillamente una técnica de acuarela aplicada con café soluble, Giovanni. La técnica es una técnica de acuarela, es una técnica de acuarela, pero con café soluble. ¿De acuerdo? Siento que le faltan muchos pelitos. Voy a acabar lo que me queda para agregarle así texturita de pelito. En algunas partes, no en todo. Y ya con eso termino. Muchas gracias, Paola. Gracias, Mónica.
cubran, fíjate, se me olvidó borrar los numeritos. Se me olvidó borrar los numeritos y ahí se ven algunos, los tengo que cubrir. Cúbranlos también ustedes. Si se les ven algunas líneas guía, intenten cubrirlas. En lugar de ponerle blanco, no, mejor cúbranlas con un poquito de manchita o pelito de café. Se me pasó un numerillo ahí, ya lo cubrí. Firmen su dibujo también, muchachos, no lo vayan a dejar así sin firmar. Y repito, cuando se seca va a seguir brillando su dibujo. De ese brillo no porque seas bueno, sino porque el café es brillante. No que brille tu dibujo de manera literal, no. Bueno, ya luego me emociono más todavía. Listo, muchachos, espero que les haya gustado. Fíjate, funciona bien padre como máscara, ¿no? Sí, una máscara. Así los bracillos. Y lo recortas, ¿no? Ya te lo pones para Halloween. O para alguna otra cosa que quieras. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente clase, muchachos. Espero que les haya gustado. Limpien muy bien sus pinceles. Dejen secar muy bien su trabajo. Gracias, Eli. Milton, muchas gracias. Dice, yo no conseguí una hoja de acuarela, ocupé una normal. Bueno, muy bien, Daniela. Espero que haya quedado correcto.